La canción termina, la que acabamos de cantar. Solo estamos tú y yo. ¿Qué es eso? Intimidad. Intimidad. Es que espero que les haya gustado mi conclusión. Con eso no sé qué más añadir. Eso es intimidad. Y esta es la intimidad que necesitamos tomar y empezar a vivir en adoración. Creo que el tema que me ha tocado en suerte, como dicen, es un tema que me llega mucho al corazón. Ahora voy a contarles un poco acerca de mi experiencia personal con respecto a la adoración y mi encuentro con el Señor en esas circunstancias. Estamos viviendo tiempos donde el amor es frágil, donde el amor se abandona, se desvanece, es egoísta, se divorcia, etc. Pero hay un amor que no puede ser extinguido, que sobrevive a cualquier situación y perdura ante toda amenaza. Un amor que no puede ser apagado y que siempre persistirá en respuesta al amor que ha recibido. Esta noche quiero hablarles de cómo nuestro amor a Dios es la clave de nuestra verdadera adoración. ¿Amén? Hace algún tiempo, y pasando por una de las pruebas más duras que he tenido que vivir como padre, un querido pastor que no está aquí me dijo: estamos orando por vos, Juanca, pero solo te digo una cosa: nunca te bajes del altar de la adoración. No me fue muy difícil entender que él quería enseñarme que en medio del dolor tenía que buscar mi intimidad con Dios por medio de la adoración. Los verdaderos adoradores se reúnen bajo la sombra de la cruz. Ese es el lugar de nuestro refugio. Si podemos, puse algunos PowerPoint al respecto. Ese es el lugar de nuestro refugio, el lugar donde Jesús entregó su vida por nosotros, el lugar donde la mayor muestra de amor al mundo ha sido dada. Y cada uno de sus redimidos responden ante tal sacrificio con una ofrenda de amor que jamás se apagará. Ese es el lugar para nosotros. La siguiente, por favor. Ese es el lugar para nosotros, el lugar de encuentro, a los pies de la cruz de Cristo. Porque en ese lugar es donde nosotros recibimos la mayor muestra de amor. Y es el mismo lugar donde nosotros encontramos refugio para empezar a adorar a Dios. En este tiempo, Satanás cumple con una misión especial: alejarte de la adoración, abrumarte de los problemas, agobiarte con todas las circunstancias, desazonarte, y si lo logra, te alejará de su intimidad con Él. Tu relación con Dios podría irse apagando a menos que vengas a sus pies y adores, aún a pesar de tus problemas. Hay muchos adoradores en la Biblia. Yo creo que Orville nos mostró a mucha gente, hizo énfasis en algunos personajes de la Biblia. Lo mismo lo hizo Guido, Esteban. Y hay personas que no se resignaron, que no bajaron su cabeza ante las más diversas pruebas. Personas que no dieron su brazo a torcer en adversidad. Personas que no flaquearon. Personas que no miraron atrás. Personas que se negaron a enfriarse, a desanimarse o a distraerse en la búsqueda de glorificar a Dios. Habacuc es uno de ellos. Este pasaje que les traigo ahora es mi preferido de la Biblia. Les confieso, tengo un pasaje preferido de la Biblia y que me ha acompañado desde la primera vez que lo leí hasta la presente fecha, hace un poco más de 22 años.
Cada vez que pasé por un valle de sombra, sintiendo morir, lo leía y lo leía para volverme a ubicar en el lugar de la adoración a Dios, ante su trono y bajo la cruz. Leamos juntos Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18 que está ahí. Aunque todavía no florece la higuera. Mire esta nueva versión, esta versión que le traigo, que es la contemporánea. Dice, me hizo reflexionar un poquito más que en las tradicionales. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Amén. Ay, ay, ay. Habacuc nos trae una tremenda lección. Él eligió responder a la grandeza de Dios, sin importarle la terrible temporada en la cual estaba viviendo. Yo tengo una foto en directo de lo que pasó en esa época. Me la mandaron por WhatsApp. Es decir, el profeta pudo mantener su vista elevada al Dios de su salvación. Levantó sus manos y adoró a pesar de las circunstancias del momento. En esos tiempos y en estos tiempos también está ocurriendo cosas similares. Vivimos en un mundo cada vez más vacío. Estamos viviendo en un mundo tan egoísta, improductivo, violento y bastante muerto, como está ahí ese lugar. Ese pasaje todavía no lo pongas. Pero imagínese desolado, no hay vida, nada en ese lugar. Parecería ser que, así como la higuera, parecería ser que la iglesia no está floreciendo como debería ser, como se espera. No resulta hoy lo suficientemente atractiva para la gente. No presenta suficientes opciones. No abre sus puertas ni suelta su perfume. Se ven muy pocos frutos o se presentan realmente pocos frutos o no presentan frutos. Tal como no se ven las aceitunas en los olivos. Las familias no están dando frutos, abriendo sus casas. Nos importa más lo que Guido mencionaba ahora, la comodidad. Todo parece seco y sin vida. No hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. No hay discípulos, no hay gente nueva, o hay muy pocos. Pocas familias se están decidiendo por Cristo. Vivimos en tiempos de sequedad donde la gente solo quiere oír y no quiere hacer nada. Esa es la realidad. Y sin embargo, y ante este sombrío panorama de hoy y el de aquel tiempo de Habacuc, él hizo una declaración de fe maravillosa. Ahora sí, yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Amén. Yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti. Tú eres, Señor, la fuente ante toda esta sequedad de provisión y de vida para mí. Señor, aunque no haya nada ni nadie y estoy en medio de un campo tan muerto y tan seco, si te tengo a ti, tengo todo. ¿Cómo voy a separarme de ti si eres la fuente de agua viva? En esa sequedad lo único que se necesita es una gota de Dios. Y nuestro corazón puede estar así de seco. Estamos teniendo una vida religiosa. Estamos yendo los domingos, yo sí voy, yo participo, yo ofrendo, yo diezmo, pero por dentro estamos secos. Porque no tenemos una vida de intimidad con el Señor. Hemos aprendido que necesitamos empezar, y a mí el punto de partida de Guido me pareció espectacular. Necesitamos estar limpios, tener sed. Necesitamos presentarnos ante Dios con manos limpias, porque tenemos pecado, tenemos orgullo, no tratamos bien a nuestras esposas o a los esposos. ¿Y cómo podemos presentarnos entonces a tener intimidad con el Señor? Ahora que estuvo con los chicos conversando allí, creo que con Juanpi y con Jonathan, creo que ellos les pueden dar una verdadera lección de lo que fue la primera charla de Guido.
lo entendieron. Hicieron una confesión en sus hojas de trabajo. Me arrepiento de esto, me arrepiento del otro. Estas son mis prioridades equivocadas. Estoy perdiendo el tiempo en esto, sinceramente. ¿Y nosotros? Las circunstancias hoy por hoy, hermanos queridos, nos dicen: no puedes, todo está perdido, tienes un panorama oscuro, ya no tienes salida. Pero nuestro corazón debe ser dirigido a la fuente de nuestra salvación. Nuestra alma debe proclamar: yo me alegro por ti, Señor. Dios nos tiene en sus manos. Desde que le rendimos consciente y deliberadamente nuestra vida al Señor Jesucristo, le hemos otorgado todos los derechos de todo lo que nos suceda. Y créanme, no hay mejor negocio en la vida que podamos hacer que abandonarnos en sus manos. Ese es el lugar seguro. Amén. El lugar seguro de estar con Él, de su compañía, de recibir su cobertura. Solo Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios nos ha demostrado con su sabiduría qué bueno fue pasar por una prueba? Cuando estamos en medio del huracán, cuando estamos en medio de los problemas, no queremos pruebas. Pero cuando pasó y vemos la bendición que esto trajo a nuestra vida, le decimos: gracias a Dios por esa prueba. Gracias a Dios porque eso nos acercó a Él. Gracias a Dios por ese momento difícil, porque pude conectarme nuevamente en intimidad con Dios. Y lo adoraba. Por tanto, en tiempos de prueba y de dificultades, en tiempos de escasez, en tiempos de dolor y de angustia, no te bajes de su trono. Yo les quiero dar el consejo que a mí me dio Él. En ese tiempo, cuando estás muy golpeado, cuando estás afectado, no te bajes de su trono. Adora, regresa a ver a la cruz y dile: Señor, allí diste tú tu vida por mí. Por eso te amo. Aunque no haya nada afuera, aunque no tenga un futuro, aunque me haya llegado una carta de migración terrible, aunque haya perdido mi trabajo, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque dentro de mi casa tengo la lucha cada día, no te bajes de su trono. No te bajes de su trono. Ese es el lugar. Dile: yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Y quiero dejarte con algo grabado en su corazón, en el corazón. Dios nos diseñó para que lo adoremos. Dios nos diseñó para adorarle. Cuando no estamos adorando a Dios, no estamos cumpliendo con parte de la función que Dios nos equipó desde el inicio. Si no adoramos a Dios como Dios nos diseñó con ese propósito de adorar, entonces empezamos a adorar a algo o a alguien más, y esto es idolatría. Un ejemplo maravilloso adicional que tengo de las Escrituras es el de Pablo y Silas. En Hechos capítulo 16, vamos a leer de la Nueva Versión, desde el versículo 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y les azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior. Claro, si era de mayor seguridad, había que meterlos al fondo, ¿no? Y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Claro, él iba a pagar con su vida. Pero Pablo le gritó. ¿Dónde estaba Pablo? Al fondo. No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz. O sea que se ve que estaban en plena oscuridad. Pidió luz.
Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Me imagino el alivio de este hombre. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Pablo y Silas, al igual que Habacuc, en condiciones desfavorables, resuelven vencer. ¿Cómo? Adorando a Dios. Resuelven vencer adorando a Dios. Habían sido injustamente acusados, golpeados, arrestados y encadenados. Sin embargo, lejos de estar molestos, frustrados, con aire de venganza, con dolor, con llanto, con queja, alzaron sus voces al cielo y adoraron, oraron y cantaron himnos a Dios. Casi lo que nosotros hacemos cuando tenemos problemas, ¿no es cierto? Nuevamente, su amor a Dios fue la clave de su adoración. Alabaron a Dios por quien es Él, porque habían confiado en Dios como su Señor, como su Salvador, y no importaba lo que pasara, Dios estaba con ellos. Ellos adoraron ¿desde dónde? Desde la base de la cruz, aunque en ese tiempo era distinto, pero ellos adoraron de ahí, desde la base de la cruz. Sabían que tendrían que tener parte en los padecimientos de Cristo, sabían que había que sufrir, estaban conscientes de eso, y eso les alegraba. Y mi pregunta para nosotros es: ¿y a ti? ¿A mí? ¿Nos alegramos de sufrir? Su adoración no fue mezquina. Cuando ellos adoraron, no eran los dositos nomás: adoremos. Silas, ven para acá, vamos a adorar los dos solos. Vas a ver cómo Dios nos saca de esta nosotros nada más. No, dice que los otros presos los escuchaban. De repente se produjo el terremoto tan fuerte, la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron las puertas, todas las puertas, y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué quiere decir esto? ¡Qué bendición en la adoración! No solo para uno, sino para los que están alrededor nuestro. Hay una bendición enorme de parte de Dios cuando uno se pone a adorar. Trasciende, llega más allá, porque Dios se mueve. Su adoración trascendió, llegó a bendecir a los que lo escucharon. Ellos se negaron a permitir que sus almas se apagaran aún en medio de esa terrible oscuridad. Adoraron con todas sus fuerzas como si fuera la última vez. ¿Hace cuánto tiempo que no le adoras a Dios así? Como si fuera tu última vez. No solo es útil entender por qué y cómo adoramos a Dios, sino también lo que ocurre cuando adoramos a Dios. Adorar es el acto de dar libremente amor a Dios. Lo he dicho varias veces y en las dos congregaciones. Nunca me va a alcanzar la vida entera para pagarle a Dios lo que Él hizo por mí. No me va a avanzar la vida. Porque soy consciente de dónde Dios me sacó. Tengo una absoluta claridad de dónde Dios me rescató. Y aunque a esta edad lleve más años de cristiano que lo que fue antes mi vida, todavía no me da positivo el marcador. La Biblia nos dice que el Señor busca adoradores. ¿Es usted un adorador? ¿Seremos adoradores? ¿Estaremos haciendo lo que Dios nos pide?
con respecto a la adoración. Dice que busca adoradores con características, que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, versículos 23 y 24, dice así: pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando he compartido con algunas personas, yo les he preguntado qué significa y no saben lo que significa. Parece que es un versículo un poquito difícil, pero gracias a Dios hay un pie de página en la Nueva Versión Internacional, no lo tienen las demás. Y hay un pie de página con una alternativa a la traducción que le pusieron allí. Y dice: por el Espíritu y la verdad. Esto amplía, esto nos ayuda a entender que necesitamos aprender a adorar por el Espíritu y en la verdad. Ya Esteban nos habló de aprender a hacerlo en la verdad, en la palabra de Dios. Pero ahora nosotros tenemos que sumergirnos a aprender a adorar a Dios en el Espíritu. Y en el Espíritu también mencionó Guido ahora, no es la cuestión de estar cantando, que el sonido sea el mejor del mundo, tengamos las mejores clases de parlantes, tengamos los mejores músicos de calidad, no es eso. Hay algo que tiene que fluir del interior. Solo hay intimidad con Dios en adoración cuando lo adoramos por el Espíritu y en la verdad de su palabra. Adorar a Dios es mucho más que sentir, que vivir emociones, es más que vivir una experiencia sobrenatural. Voy a usar la palabra mística, ¿no? Adorar es el acto libre y voluntario de entregar nuestro amor a Dios, pero también una expresión de sumisión y respeto hacia Dios. ¿Dónde empieza entonces nuestra intimidad con Dios? Le cuento aquí mi anécdota, mi vida. Recuerdo mis primeros encuentros con el Señor en la sala de mi casa. Si usted me hace la pregunta a mí, ¿dónde empieza, Juan Carlos, la intimidad con Dios? Yo le digo, en casa. Ahí empieza. Empieza en tu casa. Era la madrugada cuando el Señor me despertaba. Mi cansancio, la pereza desaparecía hasta cuando sentía que literalmente Dios me tocaba la pierna. Cuando sentía que me tocaba, era hora de levantarse. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Cosas que los mantengo hasta hoy. Si usted me pregunta, ¿te levantas todos los días a esa hora de verdad a orar? No me levanto todos los días. Tengo mi tiempo en otros horarios. Pero cuando Dios me levanta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, no tengo sueño. No voy a tener ese plácido, ¿cómo era? Ese dormir plácido con Dios. Ese sueño plácido. Sino que realmente tengo esa experiencia preciosa con Dios. Y así empezaba cuando ni siquiera sabía lo que la Biblia decía. Al estar en la sala oraba y le cantaba al Señor. Enseguida sentía que los cielos se abrían. Literalmente una presencia hermosa venía sobre mí y me quebrantaba. Yo vivía unos tiempos espectaculares con el Señor en mis inicios. Tenía visiones, tenía palabras, tenía sueños cada noche. Dios trabajaba. Y ¿sabe qué? Yo tenía la seguridad de lo que tenía que hacer cada día en la mañana. Al cabo de un tiempo entendí que estas experiencias no debían ser solo para mí, que tenían que trascender. ¿A quiénes? A mi casa, a mi esposa, a mis hijos. En varias ocasiones mis hijos recordarán, cuando eran muy pequeñitos, nos reuníamos con ellos, encendíamos la chimenea porque hacía mucho frío, poníamos un CD, no había CDs, habían cassettes, poníamos un cassette de música y adorábamos al Señor con todo nuestro ser, los cuatritos en la sala. Recuerdo ver a mis pequeños vivir lo mismo que yo vivía en las madrugadas, en este caso en las noches. Ver cómo mi esposa también se quebrantaba, que no era la música, era la presencia de Dios que estaba visitándonos. Y cada uno adoraba a Dios. Era innegable que estábamos desarrollando un tiempo de intimidad con Él.
Durante esos días solitarios no necesariamente cantábamos, sino que nos doblegábamos, nos arrodillábamos, levantábamos nuestras manos y orábamos espontáneamente en el Espíritu, algunas veces con oraciones verbales y otras veces no verbales. Al poco tiempo me pidieron colaborar en el grupo de alabanza porque el chico de la guitarra no podía estar y me dijeron, ¿podrás tú ayudar? Le digo, bueno, haremos el intento. Y entendí que era para mí un llamado sagrado. Me acuerdo que ni alcé a ver a nadie la primera vez, tenía pánico total. Pero oraba, ayunaba, buscaba a Dios antes de participar, porque yo le decía, el rato que estoy pensando en ese lugar sentía que era un lugar santo. Al cabo de unos meses y sin darme cuenta, estaba dirigiendo el culto en la iglesia, mientras trabajábamos con jóvenes. En ese tiempo, los jóvenes vinieron y Dios nos trajo, me dijeron que había que orar por músicos, es que yo me puse a orar por músicos porque éramos 2 personas. Y Dios nos trajo un lindo grupo de jóvenes que tocaban los instrumentos, pero de una manera maravillosa. Eran músicos profesionales de conservatorio, todos graduados. Y cada uno mejor que otro. Así que yo me sentía pero como cero alrededor de ellos. Cuando ellos tocaban, sonaba todo lindo. Cuando yo tocaba equivocadamente, inclusive, el espíritu caía. Así es que dije, voy a empezar a enseñarles a cada uno de ellos lo que yo aprendí a hacer en mi casa. Y les reunía para que tengamos estos tiempos de práctica. Y vi cómo el Señor comenzaba a descender sobre sus vidas y el Espíritu Santo a tocarlas. Y dijo, estos muchachos tienen que ser adoradores. Ya son músicos. No hay nada que enseñarles ahí, yo menos. Adoradores. Adoraban. Se postraban. Cuando comenzábamos a tocar había confesión de pecados. Y después volvíamos a tocar y había una presencia de Dios maravillosa. Tenían hambre de Dios. Observamos que a medida que profundizábamos en nuestra adoración individual, más hambre de Dios experimentábamos cuando nos reuníamos. Así que aprendimos que lo que ocurre cuando estamos solos con el Señor determina la intimidad y la profundidad de nuestra adoración colectiva. Y eso nos pasa a todos, no solo a los músicos, sino a todos los que estamos aquí. Al poco tiempo la alabanza y la adoración en la congregación cambió. Imagínense, de 2 que no pegábamos una, a que hayan 5 músicos que eran muy buenos y que de paso traían sus instrumentos porque teníamos bien malos instrumentos. Pero lo mejor de todo, ¿sabe qué fue? Que nuestras vidas cambiaron. Las vidas de estos chicos cambiaron. Dejaron lo que estaban haciendo, dejaron vicios, dejaron drogas, dejaron la iglesia satánica y ahora se volcaban a alabar a Dios con todo su corazón. Comprendimos realmente que nuestra adoración bendecía a Dios, que era solo para Él y no un medio para iniciar una reunión o preparar a la gente para el sermón del pastor. ¿Cuál es nuestra parte? Con esto voy concluyendo. Hay una parte nuestra. Y tengo 2 versículos. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y quienes la adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y Hebreos 13:15: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, frutos de los labios que confiesan su nombre. Nuestra parte claramente, ¿cuál es, hermanos? Adorar en el Espíritu y la verdad, ofreciendo permanentemente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, confesando su nombre. Esa es nuestra parte. ¿Amén? Esa es nuestra parte. Es lo que tenemos que hacer. Y cada uno de nosotros. Y a mí me dices que yo no sé cantar. Sí, ¿en qué momento dice que cantes? Que sepas cantar. Es que no sé entonar. ¿En qué momento dice que tienes que saber entonar? Lo que dice es que tienes que aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Hay hermanos en la congregación en Broward que yo le digo, me encantaría que estés más hacia adelante. ¿Por qué? Porque no tienen temor de alzar sus manos, de quebrantarse, de postrarse delante de Dios, que se ponen de rodillas, que están adorando realmente al Señor. Inspira a los demás también a hacerlo, a perder el miedo, a vivir esa preciosa realidad de adorar a Dios. La palabra adoración significa literalmente postrarse. Es importante que nuestro cuerpo se involucre. Yo no puedo estar quieto. Alabemos a Dios. Yo necesito moverme, alzar mis manos, postrarme. Necesitamos incluir a nuestro cuerpo como una respuesta de lo que siente nuestro espíritu en adoración. En la cultura hebrea, según las Escrituras, ellos hacían esto inclinando su cabeza, levantando sus manos, arrodillándose y postrándose completamente ante Dios. Desarrollar una mayor intimidad con Dios por medio de la adoración es una de las experiencias más maravillosas de la vida. Amén. Mire, aquello que nosotros vivimos en casa, mis hijos lo viven hoy en su juventud. Juan Carlos dirige la alabanza en la congregación donde está. Y mi hija es parte del grupo de alabanza de nuestra congregación. Es una delicia estar con ellos. Y ahora Mapi también está colaborando con Juan Carlos. Ella también está permeándose con todo esto. Es que esto es lo que funciona. Lo que les quiero transmitir hoy es la necesidad que tenemos de buscar esa intimidad a través de la adoración. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la parte de Dios? Tenemos garantizada su presencia. El Salmo 22 nos habla que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Un resultado de adorar y bendecir a Dios es que Él nos bendice. No adoramos a Dios para que nos bendiga, pero somos bendecidos cuando lo adoramos. Dios visita a su pueblo con las manifestaciones del Espíritu Santo. Dios quiere visitar tu casa. Dios quiere visitar tu vida. Dios quiere visitar tu familia. Dios quiere visitar a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos. Cuando nos acercamos, concluyo con esto, a su presencia, debemos ser perceptivos. Dios quiere comunicarse con su pueblo. No tenemos un Dios estático. Él desea darse a conocer. Y creo que Dios es la primera persona interesada en darse a conocer a los demás. Él quiere guiarnos, fortalecernos, examinarnos, exhortarnos y animarnos. En esta intimidad es donde Dios desciende y derrama sus dones y su favor para con nosotros. Debemos acercarnos con hambre de Dios. Porque cuando usted se acerca con hambre de Dios, usted va a conocer que Él es el pan de vida. Debemos acercarnos también con sed. Él es la fuente de agua viva. Y así como el siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Una de nuestras expectativas debería ser que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, porque Él se mueve en diferentes formas, algunas veces para salvar, otras para liberar, otras para santificar y para sanar. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? ¿Qué es lo que tú vas a hacer por Él hoy? Hoy quiero invitarles para que tengamos un tiempito de adoración. Que tengamos un momentito para postrarnos ante Él. Quiero invitarles para que hoy juntos, como congregación, le digamos a Dios, te amamos lo suficiente, porque reconocemos lo que hiciste en la cruz por nosotros. Y que ese amor que hoy sentimos en nuestro corazón es la clave de nuestra adoración. Que podamos decir,
y entender que los verdaderos adoradores se reúnen bajo la sombra de la cruz. ¿Cuántos de ustedes quieren pararse a los pies de la cruz? ¿Cuántos de ustedes quieren hoy venir y sentir que el Espíritu de Dios quiere hoy derramarse sobre sus vidas? Le invito a que se ponga de pie, si usted así lo desea.